Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro estudio sistemático del libro de Josué. Hoy tocaremos el capítulo 7, donde vamos a ver cómo el fracaso llega a un pueblo por la desobediencia individual. Tenemos que recordar un poco respecto al capítulo 6 de la semana pasada, donde vimos cómo la obediencia trajo al pueblo una victoria ilógica, una victoria improbable. Como resultado de esta obediencia a la instrucción de Dios, el pueblo de Israel pudo obtener una victoria colectiva. Pero ahora, en el capítulo 7, vamos a ver todo lo contrario del capítulo 6. El capítulo 7 del libro de Josué nos enseña que cuando hay pecado encubierto, Dios se aparta momentáneamente y la victoria es imposible conseguirla. El pecado encubierto trae como resultado negativo el fracaso ante un ejército insignificante aparentemente. Algo importante que el capítulo 7 nos enseña es que el pecado encubierto evitará el poder, la unción y la victoria de Dios para nuestras vidas. El inicio del capítulo 7 es muy impactante porque nos dice que el pueblo de Israel cometió pecado. Literalmente dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación. La palabra para prevaricación aquí significa actuar de manera infiel. Un significado más actualizado pudiera ser malversación. Tomar algo que legalmente no nos pertenece y que por lo tanto le pertenece a alguien más. Lo que vemos en el capítulo 7 inicialmente no es solo un robo, sino también una traición espiritual. En el versículo 1 menciona la palabra anatema y es importante, es preciso que podamos entender lo que significa la palabra anatema. El anatema no es más que aquellas cosas que eran dedicadas al Señor. Aquellas cosas que como eran dedicadas al Señor, también debían ser destruidas o consagradas, apartadas para el Señor. Lo que significa el anatema es que nadie más podía utilizar o tomar del anatema. Solamente le pertenecía a Dios y era para destruirlo o para consagrarlo para Él. Y aquí vemos una clara conexión del capítulo 7 con el capítulo 6, porque lo que Dios había dicho sobre Jericó, capítulo 6, es que toda la posesión de Jericó le pertenecía a Dios. Jericó era el anatema para el Señor, y lo que el pueblo tenía que hacer era destruir todo el anatema por completo como dedicación al Señor. Tenemos que recordar que lo único que quedó con vida y que quedó a salvo de Jericó fue Rahab la ramera y toda su casa. Lo que podemos ver a partir del versículo 2 es una modificación a las estrategias que Dios le había entregado al pueblo en el capítulo 6. Y tenemos que entender que esta modificación se hizo sin consultar a Dios. Y aquí hay algo que debemos prestarle atención, y es que las estrategias que funcionaron en un lugar no van a funcionar siempre en otro lugar. Así que en esta parte del texto la pregunta no debe de ser ¿por qué no me funciona esta estrategia? Sino que debería ser ¿qué Dios quiere que yo haga o qué Dios dice que yo debo de hacer en este punto? Así que esta sección de los siguientes versículos nos dice que de igual forma como hicieron en Jericó, enviaron espías en Ai. Y si nosotros nos detenemos un poquito y analizamos esta modificación de la estrategia, podemos entender o podemos darnos cuenta que no era necesario enviar espías una vez más a este territorio, porque ya este territorio era parte de la tierra prometida. Ya la primera parte de la conquista incluía a Ai. Lo que correspondía era lograr vencer a aquellos hombres que estaban haciendo resistencia a la conquista de Israel. Es interesante cómo el versículo 3 es que nos dice claramente el error
que cometieron estos hombres con la modificación de la estrategia que Dios les dio para conquistar Jericó. En ninguna parte del capítulo 7 se nos dice que ellos oraron o consultaron a Dios para entrar a Ai. El versículo 3 en específico nos señala el error que cometieron estos hombres para entrar a Ai. Presten atención. Y volviendo a Josué, le dijeron: no subas a todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. Aquí está la parte que yo quiero destacar. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y aquí lo que yo quiero destacar del versículo 3 es cuando estos hombres que fueron a espiar la ciudad de Ai vienen y dicen: no fatigues al pueblo. El término que ellos utilizaron fue fatigar. Estos hombres estaban viendo la estrategia de Dios del capítulo 6 como una fatiga para el pueblo. Ellos consideraban esa manera como Dios había ordenado la conquista de Jericó. Ahora, para entrar a Ai era demasiado trabajo para el pueblo. Era demasiado orden para el pueblo de Dios. Requería demasiado esfuerzo para ellos poder conquistar o entrar a Ai. El error que el versículo 3 nos muestra es que estos hombres, luego de espiar la ciudad de Ai, vienen y le dicen a Josué que es una fatiga hacer que todo el pueblo marche hacia allí. Esto es algo que deberíamos de prestarle atención, porque estos hombres están llamándole fatiga a la estrategia que Dios le había entregado a Josué en el capítulo 6. Ellos consideraban que esta estrategia requería demasiado esfuerzo para poder entrar y conquistar la ciudad de Ai. Y otra vez, no era que ellos estaban preocupados por el esfuerzo que el pueblo tenía que hacer, era que ellos estaban minimizando la estrategia, la instrucción de Dios. Y aquí es donde yo considero que este error reforzó el primer error que ellos cometieron. Primero, no consultaron a Dios, y segundo, minimizaron la estrategia de Dios. Aparentemente, los de Ai eran un ejército pequeño comparado con el ejército de Israel. Ellos no lucían intimidantes, por lo que Israel debería de tomarlos con facilidad, y más con la confianza que ellos ganaron al derribar a Jericó con facilidad. Israel consideraba a los de Ai como un objetivo muy fácil, pero no fue así por una razón. Cuando hay pecado encubierto en el pueblo de Dios, terminaremos rotos. Y eso es lo que significa Sebarim. Y esto es lo que el versículo 5 destaca cuando fueron derrotados el pueblo de Israel por los de Ai. Dice específicamente que fueron muertos 36 hombres del pueblo de Israel y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y finalmente dice que los derrotaron en la bajada. Sí pueden ver cómo el texto nos va especificando la condición espiritual en la que fue descendiendo el pueblo de Israel por un pecado encubierto. Aquí hay un principio muy importante a destacar, y es que las victorias pasadas no garantizan tu victoria en el presente. A continuación, los versículos siguientes nos muestran cómo Josué reacciona ante la noticia de que el ejército de Israel ha perdido frente a los de Ai. Lo que podemos notar en Josué es que su reacción viene como resultado del desconocimiento del pecado encubierto. Esto nos muestra una parte humana en el liderazgo que es muy común hoy en día. Muchos de los líderes estamos tan concentrados
en que la obra del Señor siga hacia adelante, en que la victoria de Dios se mantenga, en que nos mantengamos alineados con Dios, que a veces no tomamos en cuenta la insatisfacción que Dios tiene con su pueblo. La reacción de Josué es una reacción aparentemente justificada. Su reacción nos muestra como si Dios los había abandonado sin previo aviso. Su reacción es romper sus vestidos, postrarse en tierra sobre su rostro, como si hubiese pasado una catástrofe que no esperaba. Humanamente hablando, era así, pero en la parte espiritual, Dios había estado apartado del pueblo por el pecado encubierto. Y una de las cosas que Josué le dice a Dios frente al arca del pacto, delante de la presencia de Dios, es que ¿qué va a decir la gente de la reputación de nuestro Dios? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos? ¿Cuál será el testimonio que va a tener todo el mundo al saber que un pueblo tan pequeño como los de Ai destruyeron a Israel? Un ejército tan fuerte y un ejército que cuenta con un Dios todopoderoso. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Y esta es una pregunta que Josué le hace al Señor y que motiva a Dios a responderle a Josué. La respuesta de Dios no inicia con una explicación, sino que inicia con una orden. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y procede a decirle, Israel ha pecado. ¿No es interesante ver que la respuesta de Dios es Israel ha pecado y no solamente denunciar que Acán había pecado? ¿Por qué? Porque el pecado ha afectado la vida espiritual y no la vida física. Y esto tiene mucha importancia para nosotros, porque en la vida espiritual, nosotros como el pueblo de Dios tenemos que tener una misma conexión. Aunque físicamente todos somos individuales y todos estamos separados, espiritualmente hablando, nosotros estamos conectados en Dios. El pecado que comete uno espiritualmente afecta espiritualmente a todos. Esta parte nos da una noción de que Josué no estaba entendiendo la parte espiritual de esta situación. Por eso Dios le dice, levántate, y le pregunta, ¿por qué estás reaccionando así? ¿No has entendido la importancia, no has entendido la magnitud del pecado en la vida espiritual? ¿No entiendes que esto no se trata solamente de una vida física, de una vida en la tierra? Esto también se trata de ser un pueblo espiritualmente conectados conmigo, dice el Señor. Y esta es una realidad que a veces nosotros olvidamos. Y es que siempre, pero siempre, Dios y su pueblo tienen que estar conectados espiritualmente. Por eso Dios le dice a Josué en el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos perderán. Y por cuanto no han obedecido a mi instrucción, no estaré más con ustedes si ustedes no destruyen el anatema. Este abandono de Dios no es un abandono para siempre, es un abandono circunstancial. Por el pecado encubierto, yo me voy a retirar, dice Dios. Eso significa suspensión del respaldo. Debido a que Dios no respalda, no está de acuerdo con la desobediencia, Él simplemente se retira. La segunda vez que Dios le ordena a Josué, levántate, es para que Josué santifique al pueblo. Esto es sumamente interesante porque la santificación implica o representa el fuego de Dios consumiendo todo lo que no es de Dios. Este proceso de santificación
tiene que ver con la acción del Espíritu de Dios, obrando, trabajando, puliendo, purificando, mejorando la vida espiritual de su pueblo. Así que en medio de esta acción del Espíritu de Dios, todo aquello que no esté alineado con el Espíritu de Dios, todo aquello que espiritualmente está incorrecto, saldrá a la luz, porque no podrá soportar el fuego que consume, el fuego que purifica los corazones del pueblo de Dios. Anatema hay en medio de ti, Israel. Y dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Esta es una instrucción que trae consecuencias inmediatas al pueblo de Dios. Si no estás dispuesto a obedecer mis instrucciones, no vas a ganar tus batallas. No vas a obtener la victoria de tus batallas. Entonces vemos cómo Acán es expuesto tras la santificación del pueblo. Aquí vemos algo muy fuerte, y es que la santidad no es algo opcional en el pueblo que está dentro del pacto. Una vez Acán es expuesto, entonces se nos describe cómo fue el proceso de cometer el pecado. Y todo comienza con ver. Yo vi el anatema, lo codicié, lo tomé y lo escondí. Aquí hay una clara descripción de cómo es el proceso del pecado en el mundo espiritual. Es el mismo patrón de Génesis capítulo 3. Vi, codicié, tomé y escondí. El pecado siempre sigue ese mismo orden. Una de las cosas que hemos aprendido en el estudio de Proverbios es que los ojos son una entrada para alimentar el corazón. Así que cuando Acán dice que él vio, está diciendo, alimenté mi corazón. Él alimentó este deseo de la carne cuando vio el anatema. Así que el ver en este contexto representa deseo visual. Codiciar en este contexto representa el deseo interno. Lo que ocurre cuando nosotros vemos en la carne es que sembramos una semilla de deseo interno que se convierte en codicia. Y la codicia trae como resultado tomar las cosas que no nos pertenecen, incluso cuando les pertenecen a Dios. Por lo que esta codicia trae como resultado el tomar. Y luego que toma lo que no le pertenece, entonces procede a esconderlo, tratando de ocultar un pecado que está visible ante los ojos de Dios. Una vez Acán es expuesto, hay algo sumamente interesante de este pasaje bíblico sobre la santificación. Y es que la santificación trae a la luz los pecados encubiertos, ¿cierto? Por eso es tan necesario la santidad, por eso es tan necesario santificarse como pueblo de Dios, porque la santificación produce o saca a la luz los pecados encubiertos. La santificación no es una opción en el pueblo de Dios, es un deber, es una obligación, es un requisito si queremos ser parte del pueblo de Dios. Y algo interesante de la santificación es que no se realiza una sola vez, sino que es repetitiva. El mensaje central que el capítulo 7 nos deja es el siguiente. Jericó cayó por obediencia colectiva. Los de Ai derribaron al pueblo de Israel por una desobediencia individual. El enemigo no siempre vence desde afuera, a veces vence desde adentro. Finalmente, lo que tomó Acán del anatema fue un manto, oro y plata. No fue mucho, no fue algo grande, sino que aquello que Acán tomó era prohibido. Y ahí está la grandeza del pecado delante de Dios. Finalmente, esta historia nos enseña qué tan serio Dios toma las acciones en desobediencia a su instrucción. En conclusión, los pecados encubiertos traerán derrota
pública. La conquista no solo depende de estrategia, depende de santidad y obediencia. Dios es un Dios que pelea por un pueblo consagrado, no por un pueblo poderoso. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Si tienes alguna duda, no olvides dejarlo en los comentarios y vamos a responderte de manera inmediata. Nos vemos en el siguiente episodio cuando tocaremos el capítulo 8 del libro de Josué.